desde el verso 44 al verso 48. Juan capítulo 8, verso 44 al 48. Si puedes acompañarme en pie para hacer lectura la palabra. Juan capítulo 8, verso 44 al 48. Hacemos lectura de la palabra de Dios. Amén. Jesús hablando. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Santo. Respondieron entonces los judíos y dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este regalo que nos has dado de estar hoy congregados juntos en armonía, porque es deleitoso y es armonioso, Señor, estar tu pueblo unido en armonía. Padre, gracias, Señor, porque nos has regalado esta palabra que nos instruye, nos redarguye, nos consuela, nos da esperanza, Señor, y nos revela estos diálogos que tú tuviste con tu pueblo en aquel momento, un diálogo acalorado, en el cual hubo de parte y parte acusación, Señor. Pero queremos saber qué quieres hablar acerca de esto en esta mañana, Dios. Así que revela tu palabra a tu pueblo, abre los corazones, mira las condiciones en las que estamos, si hay alguno con depresión, si hay alguna en ansiedad, si hay alguien aquí inconverso que no te ha conocido, apartado, sé tú, Espíritu de Dios, tocando los corazones y abriendo los ojos del entendimiento por medio de tu palabra. Hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Puede tomar asiento. La doble acusación. Una acusación de parte y parte. Jesús diciéndole a ellos: ustedes son hijos del diablo. Y ellos respondiéndole a Jesús: el que es del diablo eres tú. Tú tienes un demonio. Son acusaciones fuertes. Es una acusación que uno diría, una afirmación que uno diría: wow, Jesús me está diciendo a mí que yo soy hijo del diablo, yo me molesto, entonces yo le digo: pues el que eres hijo del diablo eres tú. Para aquellos que decimos y que dicen, ¿verdad? Para aquellos que dicen que Jesús es todo amor y toda armonía y nunca reprende al pecado y nunca le dice a una persona que está mal, estos versos están tan claros, hermanos, y que ni tan siquiera dicen enemigo. Tú eres hijo del enemigo. No, tú eres hijo del diablo. O sea, ese Jesús que nos ama, ese Jesús que murió por nosotros, es el mismo Jesús que es verdad. Y como es verdad, no puede negar el hecho de que aquí en el pueblo judío, personas que pretendían ser hijos de Abraham y personas que pretendían ser hijos de Dios y que decían y seguían todos los rituales, iban a la sinagoga los sábados y hacían todo lo que la ley hacía, más las tradiciones de los hombres, esos hombres Jesús les está llamando hijos del diablo. Entonces, ¿por qué razón está esto aquí? ¿Qué es lo que está pasando esto aquí? Esta no es la única vez que los fariseos o que los religiosos le llamaron a Jesús hijos del diablo.
En otra ocasión decían este por el diablo o por Belcebú es que echa fuera a los demonios. Eso está en Mateo capítulo 12. Y ahí Jesús habla, ¿verdad? La famosa frase de que si hablan en contra del Hijo le será perdonado, pero aquel que le blasfeme o habla en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta era ni en la próxima era. O sea que esto era ya un juego que tenían ellos con Jesús. Ellos blasfemaron el nombre de Jesús. Ellos odiaban a Jesús. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué decirle a Jesucristo que el que estaba endemoniado era Él, el que estaba mal era Él? ¿Por qué ese rechazo de estas personas hacia Jesucristo? ¿Qué es lo que está pasando? Para nosotros entender esto tenemos que ver el contexto del pasaje. Tenemos que ver el por qué Jesús llegó al punto de decirle a estos seres humanos que eran hijos de Satanás. Y tenemos que ver también el contexto de por qué estos hombres estaban acusando a Jesús de que el que era hijo de Satanás era Jesús. Hermano, hay versos en la palabra, toda la palabra es inspirada por Dios, todo es consejo de Dios, todo es hermoso, pero hay unos versos que sobresalen más que otros versos. Hay unos versos que hablan al interior del ser humano y unas palabras del mismo Cristo que hablan al corazón que retuercen completo el ser humano. Y uno de esos versos es Juan 8:31 y 8:32. Dos versículos de paz, dos versículos de amor, dos versículos de compasión, dos versículos de querer ayudar al ser humano, dos versículos y dos frases en las que Jesús está tratando de ayudar a los hombres que estaban en aquel lugar, que eran esclavos. Que si quizás tú las oyes hoy, tú recibes paz en tu corazón. Pero en el momento en que Cristo dice estas palabras al pueblo judío, ellos lo que vieron fue lo más terrible, en que pararon. No les gustaron estas palabras, tan hermosas, hermano. El verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Por supuesto, habían judíos que habían creído en Él. Pero habían judíos que no habían creído en Él, que son los otros que eran hijos del diablo. Que estaban escuchando eso allí. Y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Fíjate que hasta esta frase, la verdad os hará libre, la usa el mundo secular. Todo el mundo usa esa frase. O sea, estas palabras de Jesucristo no era para llegar al punto de que ellos lo rechazaran de esa manera, que Jesús tuviera que decirle hijo del diablo. Estas palabras tampoco están diciendo que eres un pecador y si no te arrepientes vas al infierno. O sea, Jesús no está hablando aquí fuerte, está hablando apacible. Pero a pesar de que Jesús está hablando apacible, estas palabras provocan una conversación de Cristo con ese pueblo. Una conversación que provoca 4 preguntas específicas que estos judíos que no habían creído en Él le hicieron a Jesús. Preguntas que constaban con una afirmación y luego la pregunta. Obviamente estas 4 preguntas que ellos les hacen son preguntas sarcásticas, no son preguntas que no eran como las preguntas de Nicodemo. Vemos a un fariseo de fariseos que era Nicodemo con un corazón diferente en el capítulo 3 de Juan. Porque Nicodemo tenía un corazón que quería aprender y Jesús lo trata diferente, no le dice hijo del diablo, le dice es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué preguntas son las que estos judíos hacen que Jesús aprovecha para usar cada una de esas preguntas para contestar la interrogante de cómo puedo ser libre? Hermano, si hay algo que el ser humano anhela es la libertad. Y tú me dirás, pues yo estoy en Puerto Rico, yo estoy libre, pero no necesariamente tenemos completa libertad, porque si usted quiere andar por ahí sin mascarilla, usted no puede. Porque le van a dar una multa, porque eso ya está, la gobernadora lo dijo, así es. Y queremos estar libres. Pero lo que Jesucristo se refiere aquí no es una libertad quizás física, es una libertad emocional, es una libertad del alma, es una libertad espiritual, es una libertad de mente, es una libertad de cambio de vida, de cambio de corazón.
que solamente se adquiere con el secreto que dijo en el verso 31 y verso 32, que él extiende con esas 4 preguntas que estos judíos le hicieron. La primera pregunta la encontramos en el verso 33. Jesús les dice: si permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos, van a conocer la verdad, esa verdad les va a hacer ustedes libres. ¿Para qué fue eso? Se prepararon rápido. Espera Jesús, espera un momento Jesucristo. Espera un momento, Señor. Porque yo soy hijo de Abraham. Verso 33 dice: le respondieron, linaje de Abraham somos, y yo nunca he sido esclavo de nadie. Es decir, está diciendo, eso que tú me estás diciendo, que yo me convierta en tu discípulo, que yo permanezca en tu palabra, y que esa palabra y esa verdad me va a hacer libre, yo no la necesito. ¿Acaso eso no es lo que el mundo le dice a Jesucristo hoy en día? Yo no necesito de Dios. Si el que es cristiano recibe terremotos, si el que es cristiano recibe enfermedades, si el que es cristiano recibe cánceres, si el que es cristiano está en sequía, y el que no es cristiano recibe terremotos, y el que no es cristiano recibe enfermedades, y el que no es cristiano recibe cáncer, y el que no es cristiano recibe sequía, ¿para qué yo quiero a Dios? Ese es el mensaje que el mundo da. Yo no necesito a ese Dios que tú le sirves, porque yo soy hijo de Abraham, yo soy del linaje escogido de Dios, y yo no he sido esclavo de nadie. Entonces viene la pregunta: ¿cómo tú dices que yo voy a ser libre? Hermano, porque todos nosotros somos esclavos del pecado. Bueno, los que le hemos conocido a un Cristo vivo ya no somos esclavos del pecado. De hecho, todos somos esclavos. Romanos capítulo 6, lo lees con calma en tu casa. Pablo expone lo que es la esclavitud y dice: los que no le sirven a Cristo son esclavos del pecado, porque el pecado se enseñorea de ellos. Los que le servimos a Cristo somos esclavos de Cristo, porque Él es nuestro Señor. La diferencia es que con la esclavitud de Jesucristo, una paradoja, somos libres. Siendo esclavos, somos libres. Entonces Jesús va al grano, va al meollo. Sí, porque la sociedad, hermano, no entiende. La sociedad dice: la solución es otro hombre en el poder, o otra mujer en el poder que nos saque del hoyo. Sí, porque esa mujer o ese hombre no tiene pecado. Necesitamos más educación en el mundo. Sí, porque las personas que son educadas nunca cometen fraude, nunca cometen inmoralidad. Necesitamos un equipo que tenga un buen corazón, como si todos nosotros tuviéramos un buen corazón. Hermanos, el pecado está en el corazón del hombre, y el hombre por sí solo no puede deshacerse de él. El pecado es algo que nos persigue. Es la mancha de plátano que está puesta sobre nosotros. ¿Por qué? No es por nuestro padre David, ni por nuestro padre Abraham, es por nuestro padre Adán. Es por el primer Adán. Es por ese hombre que pecó, y que por causa de su pecado la tierra fue maldita. El hombre fue maldito. No hay manera de que el hombre se pueda escapar de su pecado. Ese pecado es el que provoca temor cuando tiembla. Ese pecado es el que provoca temor de venir a la iglesia cuando vamos al supermercado, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a hacer las compras en la farmacia, cuando vamos al médico, al hospital. Sí, pero a la iglesia no. ¿Por qué? Porque el pecado está dentro de ti, y tú no quieres saber de las cosas de Dios, y tú no quieres congregarte con los hijos de Dios. Ese pecado es el que produce ansiedad en nosotros. Ese pecado es el que produce depresión, el que produce ataques de pánico. Ese pecado es el que produce muerte en el ser humano. ¿Y cuál es la definición de muerte? La mejor definición de muerte es sencillo: separación de Dios. Porque si Dios es vida, y lo que está separado de Dios no tiene vida, por lógica tiene que muerte. Romanos 5:12 lo dice bien claro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Ese pecado entró por Adán. Y por ese pecado la muerte física, emocional, espiritual, eterna. Y esa muerte física, espiritual, emocional y eterna pasó a todos los hombres, por cuanto todos los hombres han pecado. El pecado nos separa de Dios. Y entonces, ¿cuál es el secreto?
¿cómo yo puedo ser libre? Mira el verso 36. Jesús les dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La respuesta a un mundo caído no es mejor educación, no es escoger otros hombres, es escoger al hombre. Es escoger al segundo Adán, según Romanos 5. Es escoger al Hijo. Es escoger a Jesús. Porque Jesús puede lidiar con algo que ningún otro puede lidiar. Con la esclavitud del pecado. ¿Y cómo Jesucristo puede lidiar con la esclavitud del pecado? Sufriendo las consecuencias del pecado. Pablo lo pone de esta forma en 2 Corintios 5, 21. Dice que al que no conoció pecado, al justo, al eterno, al verbo hecho carne, a Cristo Jesús, el que nunca pecó, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos llamados justos, justificados por medio de Él. Por lo tanto, es lo que Juan el Bautista dijo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, dice, he aquí el Cordero no de Aarón, el Cordero no del Antiguo Testamento, es el Cordero enviado por Dios. Y ese Cordero enviado por Dios es el único que puede quitar el pecado del mundo. Santo. Cristo Jesús, nuestro Señor, nos está diciendo lo mismo que le dijo a estas personas, que si lo conocemos a Él, si permanecemos en Él, si permanecemos en su palabra, conoceremos la verdad y esa verdad nos hará respirar libertad. Solamente en Jesucristo el hombre y el ser humano pueden encontrar libertad. Hermano, encuentra la libertad de Dios en tu vida. ¿O todavía te sientes esclavo? En una ocasión un pastor decía, pero si Cristo nos ha libertado, ¿por qué todavía nos sentimos esclavos? Es como si tú estuvieras en un tribunal y el juez o la jueza declara que tú eres libre, no tienes que pagar condena, y de repente tú le dices al alguacil, ponme las esposas. Y el juez dice, ¿por qué usted quiere las esposas? Es que soy libre, el papel dice que soy libre, mi estatus dice que soy libre, pero yo quiero estar esclavizado. Y así viven muchos cristianos. Que su estatus, hermano, porque el estatus tuyo no va a cambiar. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Pero no vives como hijo de Dios o como hija de Dios en libertad. Si Cristo te ha hecho libre, vive según tu estatus. Y entonces ellos respondieron, ellos volvieron otra vez. Si Cristo les está diciendo, es que tú eres esclavo del pecado. Y entonces ellos les responden, y en el verso 39, míralo conmigo. A estas palabras tan maravillosas que Cristo les está diciendo, que si el Hijo liberta, seréis verdaderamente libres. Ellos vuelven otra vez a tocar el tema de Abraham. Respondieron y le dijeron, Jesús, nuestro padre es Abraham. ¿Sabes qué es lo que le están diciendo a Jesús? No necesito de ti. Yo no he sido esclavo de nadie. Nuestro padre es Abraham. Y entonces Jesús comienza a decirle, oye, si tu padre fuera Abraham, tú no vas a procurar matarme a mí. Porque Abraham me adoraba a mí, me honraba a mí. Pero ustedes quieren matarme, pues entonces no hay lógica ahí. O sea, tú no puedes decir que tú eres hijo de Abraham. Verso 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Y el verso 41 les dice, ustedes hacen las obras de su padre. Y ahí vemos el tono tan grande del verso 44, pero mira el verso 43, una expresión humana de Jesucristo, sí, porque Jesús fue completamente hombre, sí, Jesús fue completamente hombre. Una expresión humana de Jesucristo de frustración en ese momento. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?
Y Jesús les dice entonces en el verso 44, ustedes son unos hijos del diablo porque ustedes hacen el deseo de su padre. Él ha sido homicida desde que ustedes quieren matarme. Ustedes son unos mentirosos y no han permanecido en la verdad. ¿Con qué derecho Jesús puede decir esas palabras? Con todo el derecho, si Jesús es el verbo hecho carne. A él le fueron dadas las llaves del infierno y del Hades. Él es que tiene todo derecho, él está sentado a la diestra del Padre. Y entonces esta frase corresponde entonces a la segunda pregunta. En el verso 48 vemos que dice, respondieron ellos los judíos y le dijeron, no decimos bien que tú eres un samaritano. Recordemos que los samaritanos en tiempos de Cristo eran rechazados por los judíos. Samaria era la capital del reino del norte. Y cuando Asiria fue a conquistar a Samaria y a ese reino, se mezclaron todos. Esas tribus se dispersaron completamente. Eso fue horrible. Los pecados que cogieron allí, y desde ese día se le puso el sello a los samaritanos que ahí está. Pero como Cristo ama a todos por igual. En la Biblia vemos a la mujer samaritana, ¿sí o no? En la Biblia vemos que no dice el buen israelita. En Lucas capítulo 10, Jesús utilizó un samaritano. Y vemos en Lucas capítulo 17 también otro samaritano que fue a los pies de Jesucristo cuando fue sanado. Y no eran 10 los que fueron sanados, y solamente vino gente que es samaritano. Dios ama a todo el mundo. Pero aquí los judíos decían, los samaritanos no los queremos, no queremos saber de ellos. Y como no queremos saber de ellos, tú eres samaritano. Y tú estás endemoniado, Jesús. Eso es como cuando las personas no tienen argumentos a sus respuestas, que atacan a la persona. En vez de argumentar los argumentos, te atacan a ti, en tu persona, en tu integridad. Bueno, Cristo no fue que atacó a ellos, es que no tenía nada más que decir. Cristo no pudo habernos mentido. Ustedes son hijos del diablo. Y Jesús le responde en el verso 49. Primero, que no tengo demonio. Y segundo, que yo honro a mi Padre al que ustedes deshonran. Y yo no busco mi gloria, y hay quien la busca y juzga. Y entonces dice, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. O sea, ellos estaban ya desviando el tema, ellos estaban ya las palabras de Jesucristo de que el que permaneciera en mi palabra ya se había disipado, ya esa frase se había disipado. Ellos estaban por Abraham, ellos estaban por atendiente, tú eres un endemoniado, tú eres un samaritano, y Cristo les dice, vamos a enfocarnos, porque lo que te estoy hablando es que permanezcan en mi palabra. Porque solamente permaneciendo en mi palabra es que tú no vas a ver muerte. Pastor, ¿cómo es esto de permanecer en la palabra? Sencillo. Obedecer la palabra. Guardar los mandamientos del Señor. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En la epístola de Juan, capítulo 1, verso 2, verso 3 y verso 4, capítulo 2, verso 3 y 4, dice, si alguien dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, él tal es un mentiroso. Entonces, si guardamos su palabra, si obedecemos su palabra, no vamos a tener la separación de Dios. No vamos a tener la muerte, sino que vamos a tener la vida. Examínate a ti mismo. Porque yo estoy un 99.99999%, por no decir el 100%, de que en alguna manera cada uno de los que estamos aquí estamos desobedeciendo en algo a Dios. O bien no oran lo suficiente. O eres rebelde con tu esposa y no la tratas como Cristo amó a la iglesia. O esposa, eres rebelde con tu esposo y no te sometes como te sometes a Cristo. O padre, provocas a ir a tus hijos. O hijos, desobedeces a tus padres y no los honras. O tienes falta de perdón y tienes raíces de amargura en tu corazón. Mientras no permanezcas en obediencia
a la palabra, no tendrás libertad. Fíjate que no te estoy diciendo que no eres hijo, el estatus está. Si has conocido a Cristo, le has entregado tu corazón realmente, pero no estás viviendo por la altura que Dios quiere que vivas. Con libertad. Porque en el Evangelio, cuando somos verdaderamente esclavos de Cristo, es que verdaderamente somos libres. Yo quiero ser esclavo del Señor. Yo quiero honrar al Señor. Y entonces surge la tercera pregunta. Espera un momento. Recuerda que ellos los están viendo, ellos son hijos del diablo, ellos tienen la mentalidad carnal, la sabiduría humana, la sabiduría animal que dice Santiago. Y entonces Jesús está diciendo que el que guarda mi palabra no verá muerte, pero si es que los profetas murieron. Es que Abraham, nuestro padre, murió. El verso 52 dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos, ahora sí de esto sí que nos ha confirmado que tú estás endemoniado. Wow. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda tu palabra nunca verá, nunca sufrirá la muerte. Y ahora viene la tercera pregunta, verso 53. ¿Eres tú acaso mayor? Y vuelve de nuevo con que Abraham es su padre. Y sigue con que Abraham es su padre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Y los profetas. El cual murió y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y Jesús le responde, no, yo no me glorifico a mí mismo, el que me glorifica es el Padre. El Padre es el que me glorifica. Cuando a Pedro se le prohibió predicar el Evangelio, Hechos capítulo 4, verso 12, le dijeron, ¿en qué nombre tú haces esas cosas? ¿En qué nombre tú estás predicando? Estoy predicando en el nombre que es sobre todo nombre. Porque debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre. Pablo lo extiende en Filipenses capítulo 2 y dice que toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, que el Padre se gloría y se goza cuando glorificamos al Hijo. Es como nuestros propios hijos. Una vez me hicieron una pregunta de que si los judíos eran salvos. No se puede generalizar, pero si un judío no cree en Cristo, para nada, puede creer en el Padre o en Jehová, en quien quiera, no es salvo. De hecho, Juan en su carta dice que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Es como mi hija, si mi hija me la rechaza, me tendrán a mí. Si a un hijo tuyo lo rechazan, lo golpean, entonces Jesús es superior a todos. Abraham, dice que Abraham vio mi día y se gozó. El verso 56 dice, y Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Pero ¿cómo que Abraham vio tu día? Bueno, todos recordamos a Melquisedec. Génesis capítulo 14. Abraham había hecho una guerra con su pequeño ejército para conquistar y para liberar a Lot, su sobrino. Y aparece este rey en el cual Abraham, que es el patriarca, porque ellos dicen son hijos de Abraham, porque sí, para Abraham era el patriarca del pueblo de Israel. Abraham el patriarca reconoce que ese es mayor que él. Y ese mayor que él, que es rey de Salem, rey de paz, él le da los diezmos de todo el botín, de todo lo que gana. Hebreo lo pone tipificado en Jesucristo. Y Abraham vio a Jesucristo.
Y el libro de Hebreos es una joya, porque el libro de Hebreos, el mensaje del libro de Hebreos es que ese Jesús que ustedes rechazaron es mayor que todos. En el capítulo 2, verso 9 dice, Jesús es mayor que los ángeles. Luego dice en el capítulo 3 que Jesús es mayor que Moisés. Luego dice en el capítulo 4 que Jesús es mayor que Josué, porque Josué no quería dar reposo, no pudo darnos el reposo, y el reposo está en Jesucristo. Luego nos dice que el sacerdote y el verdadero sumo sacerdote no fue Aarón, no fue la tribu de Leví, no fue ninguno de ellos, es Cristo. Tal sumo sacerdote no hecho más sublime que los cielos. Y luego en el capítulo 11, donde están todos los héroes de la fe, que aparece Noé, que aparece Abel, aparecen muchos nombres, luego dice, todos ellos apuntaron al que es, al autor y el consumador de la fe, a Cristo Jesús nuestro Señor. Santo. Entonces Cristo no era que fuera superior a Abraham y a los profetas, Cristo era superior a todo. Es la revelación hecha carne. Y entonces ellos dijeron, espera un momento, porque es que yo te veo con 30 y pico de años, tú no llegas a 50 años. Verso 57, esta es la cuarta pregunta. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años. ¿Y han visto tú a Abraham? Y yo sé que todos ustedes recuerdan cuando Moisés vio la zarza ardiente, que Moisés, en esos primeros capítulos de Éxodo 3, 4, 5, si alguien en la Biblia se considera la persona que más expuso a Dios, yo entiendo que fue Moisés. No sé hablar, qué me dirá el pueblo. Pero una de las preguntas de Moisés fue, ¿y cuál es tu nombre? O sea, ¿en nombre de quién? Y ahí entonces se revela Jehová y dice, les vas a decir que yo soy, te ha enviado. Pero Jesús se va más atrás de ese, porque esa fue la primera parte de la Biblia donde dice yo soy. Pero Jesús dice que antes de Moisés y antes de Abraham, yo soy. Hermano, la palabra de Dios dice que muchos apostatarán de la fe. Y en estas semanas he escuchado pastores apostatando de la fe. Pastores diciendo que Cristo no era Dios, que Jesús no es Dios. Y de tal manera que te lo voy a repetir otra vez, que Jesús no es Dios. Y mira los argumentos. ¿Jesús se cansa? No. ¿Jesús se cansó? Ah, pues Jesús no es Dios. ¿Jesús duerme? No, perdone. ¿Dios duerme? No, Dios no duerme. ¿Jesús durmió? Ah, pues Jesús no es Dios. ¿Dios nace? No, Dios no. ¿Jesús nació de María? Ah, pues Jesús no es Dios. Ahora vamos al extremo grande. ¿Dios puede morir? No. ¿Jesús murió? Ah, pues Jesús no es Dios. Y no entienden que Jesús es una sola persona, pero que Jesús tiene doble naturaleza. Completamente hombre, pero completamente Dios. ¿O acaso los ángeles y los pastores, Emmanuel, Dios con nosotros? ¿O acaso Jesús no recibió honra y dice y adoración? En Juan capítulo 5 dice que todos honren y adoren al Hijo como honran al Padre. ¿O acaso Jesús no existía antes de haber nacido en este mundo? Cuando dice el Verbo que ya existía, que estaba con Dios, que era Dios, se hizo carne.
¿O acaso Jesús no es el alfa y la omega, el principio y el final, el eterno? ¿O acaso Jesús cuando oró no dice, con aquella gloria que tuve contigo, Padre, desde antes de la fundación del mundo? 100% hombre, 100% Dios. Eso lo entendieron los judíos bien clarito. ¿Tú sabes por qué lo entendieron? Entendieron que al él decir que antes de Abraham yo soy, se estaba diciendo que es Dios. Y en ese momento, dice el verso 58, para que veas el contexto, Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Se está identificando con el yo soy de la zarza de Moisés, pero está diciendo desde antes de que dijera yo soy a Moisés, desde antes de Abraham, desde la eternidad, yo soy el que soy. Y entonces ellos no entendieron claramente que este se está haciendo Dios a él mismo. No se está haciendo Dios a él mismo. Él es Dios. Y es glorificado por el Padre. ¿Y que ellos hicieron? Verso 59. Evidenciado lo que Jesús les dice en el verso 44. Que eran unos hijos del diablo. Porque tomaron piedras para arrojárselas. Pero como no era el tiempo de Jesús morir, y esa no era la manera de Jesús morir, no estaba predeterminado de esa forma, Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Hermanos, hemos visto una acalorada discusión entre Jesús y los judíos, pero en medio de esa acalorada discusión, vemos que el propósito de Dios es decirnos, en todo el pasaje, que somos esclavos del pecado, pero que no tienes por qué permanecer esclavo del pecado si el Hijo te liberta. Y hemos visto que si guardas la palabra de Él, no verás muerte. No estarás separado de Dios. Y hemos visto que ese hijo, porque es como que especificando de cuál es ese hijo y por qué ese hijo tiene todo el derecho de libertarnos y todo ese hijo tiene todo el derecho de hacernos libres, porque Él es superior a todos. Él es superior a Abraham, Él es superior a todos los profetas. Y ese hijo es el eterno, es el gran yo soy. Santo. Es el verbo hecho carne. Es el que ahora mismo está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y es el que en su momento soberano, no cuando nosotros queramos, porque aunque eso jamás va a pasar, pero si Dios nos preguntara a nosotros, ¿cuándo ustedes quieren que yo regrese por segunda vez? Tengo el mismo, Señor. El deseo mío es que Cristo venga hoy, que nos vayamos con Él, pero Él es el soberano. Y en su santa voluntad y su santo consejo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinarán en su momento que ese Hijo de Dios que nos liberta hoy vendrá por segunda vez y redimirá y será el Rey por excelencia sobre todos los hombres. Es increíble cómo de algo tan oscuro como una discusión como esta, donde lo más ofensivo que tú puedes decirle a alguien es hijo del diablo, Dios nos haga sacar este insumo de libertad, Santo. y de paz y de gozo, porque si conoces la verdad, esa verdad te va a hacer libre. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesús, que ha venido a este mundo siendo completamente hombre, para representarnos a los hombres, y siendo completamente Dios, para poder ser perfecto y representarnos delante de ti, oh Padre, y vivir la vida que nosotros debíamos haber vivido, que nunca podemos vivir, que es una vida perfecta delante de tu presencia, y morir de la manera más vil que no pueda morir, porque te ha fallado a ti, oh Padre.
Gracias por ese regalo de tu Hijo Jesús. Y gracias porque si permanecemos en tu palabra, vamos a ser constituidos discípulos tuyos, Señor. Y conoceremos esa verdad y esa verdad nos va a hacer libres. Nosotros, Señor, no somos como estos judíos que te rechazaban y que no entendían tu mensaje. Lo hemos comprendido por medio de tu Espíritu Santo, que ha abierto los ojos de nuestro entendimiento para poder honrarte y adorarte y bendecirte. Y yo te pido, oh Padre, que sea alguien aquí que todavía está esclavo del pecado, o que si tú lo has libertado, pero todavía sigue condenándose a sí mismo o a sí misma, en esta hora, oh Señor, libértalo, libértalo. Solamente tú lo puedes hacer. Ten misericordia de las almas que nos escuchan, oh Dios. Trae paz, trae esperanza, trae salvación, trae luz. Es mi oración, en el nombre de Jesús.